Y el día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio de Eclesiastés, las predicaciones en Eclesiastés. El día de hoy vamos a leer Eclesiastés capítulo 1, versículos 12 al 18. Eclesiastés capítulo 1, versículos 12 al 18. Y si ya lo tienen, vamos a comenzar a leer. Eclesiastés capítulo 1 versos 12 al 18 dice: Yo, el predicador, he sido rey sobre Israel en Jerusalén, y apliqué mi corazón a buscar e investigar con sabiduría todo lo que se ha hecho bajo el cielo, tarea dolorosa dada por Dios a los hijos de los hombres para ser afligidos con ella. He visto todas las obras que se han hecho bajo el sol y he observado que todo es vanidad y correr tras el viento. Lo torcido no puede enderezarse y lo que falta no se puede contar. Yo me dije: yo he engrandecido y aumentado en sabiduría más que todos los que estuvieron antes de mí sobre Jerusalén. Mi corazón ha contemplado mucha sabiduría y conocimiento, y apliqué mi corazón a conocer la sabiduría y a conocer la locura y la insensatez. Me di cuenta de que esto también es correr tras el viento, porque en la mucha sabiduría hay mucha angustia, y quien aumenta el conocimiento, aumenta el dolor. Vamos orando. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Y gracias porque eres tú el que has escogido Eclesiastés para este tiempo en nuestras vidas. Estamos seguros de que tú, por medio de tu Espíritu Santo, quieres hablarnos, Señor, y hablarás a nosotros, pues es tu palabra, bendito Señor. Y nosotros, Señor, queremos responder a ella. Señor, queremos sentir el peso de lo que tú nos quieres decir, Señor, y ser obedientes a ti. Te bendecimos, te exaltamos, Señor, pues tú eres el único que merece toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Y si gustan tomar asiento. ¿Alguna vez has estado en una situación donde sabes exactamente qué hacer, pero no puedes hacer nada? En el año 2025 ocurrió un caso que fue noticia internacional. El doctor Francisco Javier de Carmo, un médico muy respetable en Brasil, estaba realizando algo que había hecho cientos de veces: ayudar a traer un bebé al mundo. Mientras atendía el parto, sufrió un infarto fulminante. Lo más impactante fue lo siguiente: entre el equipo médico estaba su propio hijo, también doctor. Su hijo y otros médicos comenzaron inmediatamente maniobras de reanimación. Sabían exactamente qué hacer. Tenían el conocimiento, tenían el entrenamiento, tenían el equipo, pero no pudieron salvarlo. El hospital y la ciudad entera entraron en duelo por la muerte de un hombre que había dedicado su vida a salvar a otros. Y podemos nosotros pensar por un momento la impotencia y la frustración y la tristeza de su hijo. Él sabía qué estaba pasando, él podía ver a su padre ahí, pero no pudo hacer nada para salvarlo. Salomón en Eclesiastés, Salomón en Eclesiastés busca encontrar sentido de la vida, paz, gozo y satisfacción en muchas cosas, incluyendo la sabiduría y el conocimiento.
Lo que encontró Salomón fue una satisfacción que se desvaneció muy pronto entre sus manos. También encontró angustia y dolor. El propósito de mi mensaje es ver cómo la sabiduría humana revela la frustración de un mundo torcido. Solo Cristo, nuestra sabiduría, nos da salvación y gozo aún debajo del sol. El título de mi sermón es el título de mi sermón es La sabiduría que revela y la que salva. Y vamos a ver 3 puntos: probando todo, la sabiduría debajo del sol, Cristo, nuestra sabiduría y gozo. Y vamos a comenzar con esta parte, probando todo. Y al primero que queremos ver bien, porque empieza nuestro texto: yo, el predicador, he sido rey sobre Israel en Jerusalén. Y vamos viendo aquí, hay dos personas, hay dos personajes principales en Eclesiastés. Hay una persona que está narrando, que está describiendo al predicador. Esta persona casi no entra al principio y al final. Y el resto de Eclesiastés se le llama el predicador. Y aquí va a empezar el predicador a hablar, o va a continuar el predicador a hablar. ¿Y quién es este predicador? El predicador, creemos nosotros, que es el rey Salomón. El rey Salomón, él había vivido muchas cosas. Él había sido rey sobre Israel en Jerusalén. Él vivió y escribió Eclesiastés, y en Eclesiastés él pone su experiencia. Y está en el momento de Eclesiastés, está hablándole a un grupo, quizá un grupo como este, no sabemos cuánta gente, y está hablando él de su experiencia de vida y está mostrándoles las cosas que Dios le ha mostrado a través de los años, sus errores en su búsqueda en el mundo o debajo del sol, como nos dijera Eclesiastés. Y necesitamos saber que cuando Salomón probó cosas, no es como tú y yo. Tú y yo podemos probar algunas cosas. Salomón dice la palabra, que él era el más sabio del mundo. Tenía toneladas de oro en su reino. Él era rey, poderoso, tenía muchísimas cosas y se dio a la tarea de buscar debajo del sol lo que había. En la sabiduría humana, ¿qué había? Y nos dice el pastor Matthew Henry: Salomón no habló como un hombre común, sino como quien tuvo todas las ventajas disponibles para probar el mundo y hallar qué hay en él. El rey Salomón nos había dicho en el verso 3: ¿qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana debajo del sol? Dice, todas las cosas son fatigosas, no hay nada nuevo debajo del sol. Y él se pone a explicarnos por medio de la naturaleza cómo las cosas son repetitivas y se vuelven a presentar una y otra vez. Y como dijera Hellman la semana pasada, beben y vuelven a beber. Hay un ciclo que se repite y se repite. Y muy probablemente cuando oímos eso podemos desanimarnos o no creerle mucho. Entonces, el rey Salomón tiene todo Eclesiastés para mostrarnos esto que nos quiere decir: que las cosas son vanidad de vanidades, que son efímeras, que se van en un momento. Y para esto él se embarca en una tarea fundamental. Y él dice: y apliqué mi corazón a buscar, a investigar todo lo que se ha hecho bajo el cielo. Imagínate tú tomar esta tarea en tus manos y decir: bueno, ya soy rey, mi reinado va bien,
tengo todo lo que necesito, el hombre más sabio de todos los tiempos, y dice, voy a investigar. Pero no nada más iba a investigar todo, que es la palabra que aquí se utiliza, lo que se ha hecho bajo el cielo, y esta palabra es muy importante, esta frase, lo que se ha hecho bajo el cielo. Él estaba buscando de manera horizontal. ¿De qué se trata trabajar? ¿De qué se trata entonces obtener dinero o no tener dinero? ¿De qué se trata vivir o morir? Y empieza esto, pero no nada más nos dice eso, sino nos dice cómo lo hizo. Y dice, lo hizo con sabiduría. Para él este era un experimento y un experimento monumental. Dice el autor David Gibson, el rey Salomón buscó satisfacción y significado en la vida y la persiguió entregándose a la sabiduría, la diversión, el placer, el alcohol, los proyectos, el arduo trabajo y las posesiones. Lo que él andaba buscando era en dónde puedo encontrar yo satisfacción. ¿En dónde puedo encontrar yo algo que trascienda a esta vida breve que tenemos? Y él vivió un resultado frustrante. Para empezar, dice nuestro texto que esta es una tarea dolorosa dada por Dios a los hijos de los hombres para ser afligidos con ellos. ¿Ustedes recuerdan cuáles fueron las consecuencias del pecado de Adán y Eva? Una de las consecuencias para el hombre era que iba a haber sufrimiento a la hora de trabajar. Trabajar es arduo. Trabajar es pesado. Y si trabajas afuera o si trabajas adentro o si tienes cualquier responsabilidad, es algo difícil. Y el rey Salomón entra a una tarea dolorosa que era su trabajo, que era investigar todo esto. Y después de esto, esta es la introducción que nos está dando él de todo lo que iba a experimentar, y se va a ir paso por paso en lo que iba a experimentar. Dice, he visto todas las obras que se han hecho bajo el sol y he observado que todo es vanidad y correr tras el viento. Todas estas cosas que él vio y que él investigó, que vamos a ver en más detalles en esta predicación y en predicaciones subsecuentes, era ver de qué se trataba eso, qué significado tienen. Y él dice, y todo se esfumaba entre las manos. Si había un poquito de cosas que lo complacieran, era temporal, era momentáneo. Si tenía un trabajo que se le hacía a él muy interesante, los resultados de tan grande obra eran temporal y momentáneos. Y a lo mejor alguna de la gente que lo oyó en el reino o de gente que venía de otros reinos a oír de su sabiduría se maravillaba de eso y luego se olvidaban de él. Y eso es lo que está diciendo el rey Salomón. Y fíjense en el verso 15 dice, lo torcido no puede enderezarse y lo que falta no se puede encontrar. Hay dos tipos de personas. Hay las personas que investigan, que indagan, que profundizan, que entienden cosas, que procesan cosas. Y hay gente que vive sin pensar mucho las cosas. Y lo que está diciendo el rey Salomón es, con toda la sabiduría que yo tenía, y después vamos a ver que aparte él creció mucho más, buscó crecer mucho más en conocimiento y en sabiduría, lo que nos está diciendo es que al final, entre más conoces y más sabiduría tienes, te das cuenta de que esta vida está torcida. De eso se da cuenta él. Todo ese esfuerzo no nada más fue efímero, sino que se da cuenta de que su vida, de que la vida en general
estaba torcida y que lo que falta no se puede contar. Es tan inmenso todo lo que falta que no se puede contar. No sé si te ha pasado, pero me decía cuando a veces me dice Marcela, oye, ¿ya te fijaste que esto no funciona en la casa? Me dice Marcela, sí. A ver si le puedes dar una pintadita o una arregladita. Y luego empiezo yo y pienso, y luego, ¿qué tal si en lugar de darle una pintadita ahí, cambiamos esto? Y luego, vamos, si vamos a cambiar esto, pues ¿qué tal si tumbamos esto? Y luego si tumbamos esto, pues qué padre sería si agregáramos esto. Al final de cuentas, ni termino de pintar ese pedacito que faltaba, pero esto es lo que nos quiere decir esto. Dice, lo que falta no se puede contar. ¿Te has dado cuenta de eso? En tu trabajo probablemente o en la crianza de tus hijos. Dices, ¿cuánto me falta? Y ni siquiera sabes cuánto te falta. Vivimos en en un tiempo torcido. Vivimos en un mundo torcido. A veces las relaciones están torcidas. ¿Te has dado cuenta que a veces puedes acercarte con alguien para bendecirlo o para hacer bien y luego te regresan con agresión? Y dicen, pues, ¿qué le pasa a esta persona? ¿Te ha tocado cuando vas a lo mejor en el freeway y bajas poquito la velocidad porque ves que el de enseguida quiere rebasarte y tú, buena onda, dices, le voy a dejar chance, pasa, y luego todavía te grita de cosas? Vivimos en un mundo torcido y a veces las relaciones están torcidas. A veces las expectativas están torcidas. ¿Recuerdas las expectativas que tus padres pusieron en ti? A lo mejor que ibas a ganar mucho dinero, que ibas a ser el más brillante en tu área. Mi hijito sí va a ser el nuevo presidente. Yo sé. O las expectativas que tú pones en tus hijos que nunca podrán cumplirse. Hay expectativas torcidas porque vivimos en un mundo torcido. Aún la creación que el Señor hizo perfecta está torcida. Y tenemos terremotos y tenemos tsunamis y tenemos en El Paso que prender el aire acondicionado el 24 de diciembre. No lo puedo entender. Salomón lo probó todo y descubrió que la sabiduría no podía darle lo que buscaba. Pero no nada más hizo eso. Él lo probó todo, él estudió todo. Y después de esta parte, de esta introducción que nos da, él se va a ir paso por paso a mostrarnos las cosas que probó. Y el día de hoy vamos a ver cómo probó el rey Salomón la sabiduría debajo del sol. Hoy en día vivimos en el tiempo donde hay más conocimiento. ¿No te impresionas tú que en la palma de tu mano puedas accesar todo el conocimiento del mundo en todos los idiomas, de todos los tiempos, instantáneamente? Es impresionante. Por cierto, ¿sabes cómo lo hicieron? Si tú piensas que hay trucos y esta inteligencia artificial, tomaron todos los libros del mundo en todos los idiomas, los escanearon todos y luego se los dieron a una computadora para que los archivara y esa computadora empezó a enseñar a la siguiente computadora. Esa es la inteligencia artificial. Y nosotros pensamos que porque tengo en la mano toda esta sabiduría, ya soy mejor.
Ya soy más inteligente. A lo mejor hasta soy más sabio. Ya sé qué contestar. Vas, investigas, tratas de solucionar, pero te das cuenta de que siempre hay un tope. Puedes entender, pero hay cosas que no puedes solucionar. ¿Te has dado cuenta de eso? ¿Cómo le hago con esto? Y hay un tope. Hoy en día, preguntando cuestiones médicas, y esto, y a ver cómo le va a hacer, y de qué se trata esto. Y finalmente, después de todo lo que ves, tienes que ir con el médico que te va a pedir que te hagas unos estudios y él te va a dar el resultado. Todo está limitado. Pero pensamos que estas cosas van a mejorar todo. Y la verdad es que sí van a mejorar mucho, pero no podemos solucionar algunas cosas de esta vida torcida con una inteligencia artificial. De hecho, algunas cosas empeoran. ¿Saben ustedes que la gente está haciendo bodas en algunos lugares con su inteligencia artificial? Hay gentes que organiza estas bodas y luego se imprimen el mono que piensan que así se vería, como les gustaría que fuera su esposo, o imprimen a una mujer como piensan que sería, y nomás, y generalmente tienen que ver con cosas de anime o cosas así por el estilo. Se imprimen eso y luego tienen a un hombre o a una mujer parados junto a un pedazo de cartón y con alguien que los casa. Y dice, es que esto sí me entiende. Es inteligencia artificial, no te entiende. ¿Alguna vez ha habido algún libro que te entienda a ti? No, es que este libro claro que no te entiende. Está procesando cosas. Esto te está conociendo y te está endulzando el oído. Claro que sí. La inteligencia artificial no te va a decir después de que llegaste de del trabajo bien cansado a tu casa, te quitaste los zapatos, no te va a decir, no hay leche para el bebé. ¿Verdad que no? Por eso se casan con una inteligencia artificial. No hay hierro con hierro se afila. No hay eso. Algunas cosas aún empeoran. La inteligencia artificial mejora muchas cosas y va a mejorar muchas cosas, pero esa no es la solución. Eso es más conocimiento. Estamos llenos de conocimiento y ya hay modos artificiales de aplicar ese conocimiento como si fuera una sabiduría artificial, pero eso no nos salva, no transforma nuestro corazón, no nos da gozo, un gozo que va creciendo, sino nos da una sensación de felicidad efímera. Vanidad de vanidades. La palabra en hebreo es hebel y es algo que se esfuma en un momento. Habacuc, voy a leerles de Habacuc, yo se los leo. Habacuc 1:2, ahí está en sus notas y les voy a leer un poco más. Dice, está Habacuc. Habacuc fue uno de los profetas menores y está Habacuc y está viendo todo lo que había debajo del cielo. Había injusticias, había políticos corruptos, había muchísimas cosas, había mucha maldad en su lugar y él está reclamándole a Dios y le está diciendo, ¿hasta cuándo, oh Señor? Pediré ayuda y no escucharás. Clamo a ti violencia, sin embargo, tú nos salvas. Estaba Habacuc diciéndole a Dios, ¿qué no ves que ya me di cuenta de todo? Mira todo lo que entiendo. Fulanito de tal no está haciendo bien el trabajo y aquel es corrupto y este... tum, tum. Toda su sabiduría y todo ese conocimiento y lo único que él alcanza a expresar es todo el dolor que conocer y ver y entender le está provocando y toda la frustración de que ese entendimiento no lo salva. Y claro que lo que dice él es, tú no nos salvas, Dios.
Dice en el verso 3, dice, ¿por qué me haces ver la iniquidad? Me haces mirar la opresión, la destrucción y la violencia está delante de mí. Hay rencilla y surge la discordia. Por eso no se cumple la ley y nunca prevalece la justicia, porque el impío asedia al justo. Por eso, por eso sale pervertida la justicia. Ese era su reclamo. ¿Por qué me dejas ver todo esto y entender todo esto? Habacuc entendió el problema y la injusticia. Lo que no entendió es que su conocimiento no salva. El rey Salomón buscó sabiduría debajo del sol. Y dice el texto, yo me dije, yo he engrandecido y aumentado en sabiduría más que todos los que estuvieron antes de mí en Jerusalén. Mi corazón ha contemplado mucha sabiduría y conocimiento. Él se preparó, él estudió, él ya tenía la sabiduría que el Señor ya le había dado. Él había conocido muchísimas cosas y él dijo, ahora sí, esto no es suficiente, necesito más. Se me hace muy interesante porque a veces los medios de comunicación, incluso las cosas y el conocimiento que podemos nosotros conocer a través de la inteligencia artificial, nos detienen en lugar de avanzar. Está el niño malo y está llorando, y en lugar de estar con el niño, estás acá del otro lado preguntándole, ¿y si llora así? ¿Y si no llora así? ¿Y qué pasa? En lugar de estar atendiendo lo que es importante. Pero eso pasa en todos los niveles. Él dijo, tengo toda esta sabiduría, pero necesito más. Había una sensación de insuficiencia. Necesito más. Tengo todas estas cosas. Tengo un trabajo, tengo una carrera, tengo una casa, tengo una familia, pero necesito más. Y mi proyecto no es, bueno, pues voy a estudiar matemáticas o voy a estudiar cómo ser abogado o voy a estudiar cómo ser ingeniero. Voy a estudiar todo, todo debajo del sol. Y dice, y apliqué mi corazón a conocer la sabiduría y a conocer la locura y la insensatez. ¿Recuerdan las cosas que dijimos que él iba a estar viendo? Él ve la sabiduría, pero de repente se harta de la sabiduría y se da cuenta de que ese no es el camino. Dice, bueno, pues vamos a reírnos un rato, o vamos a tomar, o vamos a buscar placer. Él se va de cosa por cosa, dice, y apliqué mi corazón a conocer la sabiduría y a conocer la locura y la insensatez. Quiero lo bueno, pero también voy a probar lo malo, a ver si alguna de estas cosas me da satisfacción. Y fíjense lo que dice, me di cuenta de que esto también es correr tras el viento. Porque en la mucha sabiduría hay mucha angustia, y quien aumenta el conocimiento aumenta el dolor. Si tú estás estudiando, no te salgas de la escuela. Si estás haciendo una maestría, no la dejes a la mitad. La frustración es saber que el conocimiento no te salva. La frustración es saber que cuando tú pones todas tus esperanzas en ese conocimiento, una vez que lo tengas, vas a disfrutarlo un momento y va a desvanecerse. Curiosamente, la palabra de vanidad, que se usa de vanidades, que es Hebel, también se utiliza en el Antiguo Testamento para describir a los ídolos. Y me llamó mucho la atención. Frecuentemente pienso, bueno, ¿por qué el Señor? Yo estoy seguro y se los he comentado una y otra vez. Yo pienso, ¿por qué el Señor está trayéndome esto en este tiempo?
¿Por qué el Señor está trayendo Eclesiastés a mi vida en este tiempo? Y la pregunta para mí fue, ¿por qué el Señor trae Eclesiastés justo después de que vimos la idolatría? Se le llama Jebel a los ídolos porque se esfuman. Y tú piensas que tú tienes control sobre ellos y tú piensas que los ídolos te van a dar cosas como sabiduría o como si estudio más realmente voy a ser más feliz y voy a ser más exitoso y voy a ganar más dinero y entonces voy a estar mejor en mi matrimonio. Solamente que no te acuerdas que al dedicarle todo ese tiempo a estudiar ya descuidaste tu matrimonio, ya descuidaste a tus hijos a lo mejor, ya descuidaste tu relación con el Señor. No está mal la sabiduría. Qué bueno que el Señor le dio a Salomón toda esa sabiduría. El problema es cuando nosotros confiamos que la sabiduría nos va a salvar de alguna condición en la que estoy. Lo que creo que el Señor está haciendo al habernos presentado primero la idolatría y después Eclesiastés, con la idolatría del Señor nos abrió los ojos y el Señor nos permitió ver algunos de nuestros ídolos y creo que el Señor quiere terminar esta obra que ha estado haciendo para que nosotros dejemos de confiar en cosas, para que dejemos de confiar aún en nosotros mismos y volteamos y lo veamos a Él. Todo el conocimiento nos va a llevar, dice la palabra, debajo del sol, el conocimiento humano nos va a llevar a una frustración. Y ahorita en el ejemplo que veíamos del médico, que nosotros pensamos, alguien que está preparado es un médico, ¿verdad? Nosotros pensamos eso. Pero qué frustrante es tener un paciente y tener todos los conocimientos y toparte con que no puedes hacer más. Vivimos en una vida torcida. Saber más no sanó el mundo, solo mostró cuánto duele. Ahora, un poquito más adelante, en Eclesiastés 1:15, y yo se lo voy a leer, dice, entonces me dije, como la suerte del necio, acuérdense que él estaba viendo la necedad y la sabiduría, dice, como la suerte del necio, así también será la mía, para que pues me aprovecha haber sido tan sabio. 2:15, perdón. ¿Para qué pues me aprovecha haber sido tan sabio? Este es Salomón. Dice, y me dije, también esto es vanidad, porque no hay memoria duradera del sabio ni del necio. Para la persona que dice, ay, con toda esta sabiduría, me van a recordar. Mis hijos me van a poner en un pedestal. La gente en mi trabajo va a decir, qué asombroso eres. No nos vamos a olvidar de ti en los siguientes 1000 años. Esa es una mentira. Y dice, porque no hay memoria duradera, ni del sabio ni del necio. Es lo mismo. Dice, ya que todos serán olvidados en los días venideros, como mueren tanto el sabio como el necio. Y les voy a leer algunas cosas que dijo el rey Salomón en medio de toda esta búsqueda. Dice, aborrecí la vida, aborrecí todo el fruto de mi trabajo, me desesperé en gran manera, porque durante todos sus días su tarea era dolorosa y penosa, ni aun de noche descansaba su corazón. Y al oír esto, estoy seguro que tú puedes reflejarte en esto o que puedes ver a la gente joven reflejada en esto. Llenos de angustia y de ansiedad. Ahora, eso no es por falta de sabiduría, no es por falta de conocimiento. Eso es porque la sabiduría
de este mundo, la sabiduría humana y el conocimiento humano no te salvan y no te dan un gozo permanente. Dice Eclesiastés 4, mejor es ir a una casa de luto que ir a una casa de banquete, porque aquello es el fin de todo hombre y al que vive lo hará reflexionar en su corazón. Y lo que nos está diciendo es que si nosotros no pensamos que un día nos vamos a morir, no vamos a poder nosotros vivir correctamente. Les voy a dar una frase de David Gibson. Dice, solo el prepararse para morir nos puede enseñar a vivir. Hoy en día queremos vivir eternamente, pero aquí, en esta tierra. El Señor tiene preparado para sus hijos la eternidad, una eternidad gloriosa, con un cuerpo glorificado, pero vivir en esta tierra. Y tenemos gente que invierte millones de dólares para poder vivir más y más. Solo el prepararse para morir nos puede enseñar a vivir. Les tengo una buena noticia en medio de toda esta tensión. Entonces, el haber estudiado tanto es efímero. Entonces, el buscar más cosas, de conocer, se van a ir como agua entre las manos. La sabiduría y el conocimiento son un regalo de Dios para discernir, para bendecir a otros, nunca para solucionar el problema del pecado que viene de la caída o la insatisfacción o falta de gozo. Puede mejorar, pero todo es temporal y efímero. Al final de cuentas, todos nos vamos a morir. Y muy probablemente nadie se va a acordar de ti. En 100 años, probablemente nadie se va a acordar de ti. Nadie se va a acordar de que trabajaste 20 horas diarias a la semana para que te dieran un marquito y un premio. El empleado del año. Dentro de 100 años, eso va a ser polvo junto contigo. Dice el profesor Ian Provan, dice, este es el mensaje principal de Eclesiastés en pocas palabras. La vida en el mundo de Dios es un regalo y no una ganancia. No es un premio por lo que estamos haciendo bien. No es un pago por mi desempeño. No necesito, este mundo nos moldea para pensar que siempre necesita haber una ganancia. Si voy a hacer un negocio y no hay una ganancia, pues ni me meto ahí, ¿verdad? Si voy a invertir en esto o voy a invertirme tiempo en ir a la escuela por muchos años y no hay una ganancia, ni me meto ahí. Pensamos que las cosas se tratan de una ganancia y al final queremos acumular más y más en las cosas que el rey Salomón andaba buscando. Vamos a acumular más, pero esas cosas son efímeras. Y dice el profesor Ian Provan, dice, y finalmente de lo que se trata es de saber que la vida en el mundo de Dios es un regalo. Si Dios te ha dado sabiduría, gloria a Dios, es un regalo. Si Dios te permite tener más conocimiento, gloria a Dios, es un regalo, pero eso nunca va a sustituir a nuestro Salvador. El propósito del predicador no es que dejemos de aprender, sino que no creamos que la sabiduría y el conocimiento nos traerán salvación de nuestro pecado, que nos traerán la verdadera paz o el verdadero gozo. Disfrutemos del regalo que Dios nos da en la sabiduría y el conocimiento y usémoslo para hacer el bien, como nos dice la palabra y nos decía Hellman la semana pasada.
El Señor te ha dado cosas. Úsalas para hacer el bien. No te aferres a ellas como si esas cosas fueran tu salvación, tu gozo, tu felicidad, tu paz. Esas cosas van a pasar y te van a defraudar instantáneamente. El predicador no escribió para quitarnos la esperanza, sino para quitarnos las falsas esperanzas. Finalmente, la sabiduría humana señala lo que está mal. Solo Cristo cambia nuestra condición. La sabiduría humana señala lo que está mal. Nomás observa que las cosas están mal, pero es solamente Cristo que cambia nuestra condición. En el mundo torcido, Habacuc le dice al Señor: tú nos salvas. ¿Que no ves lo que está pasando? ¿Hasta cuándo? Él quería soluciones debajo del sol, pero tuvo que venir alguien del cielo. Él quería soluciones en este mundo, pero tuvo que venir alguien del cielo. Dice 1 Corintios capítulo 1 verso 30, dice: pero por obra suya ustedes están en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención. ¿Quieres sabiduría? ¿Quieres sabiduría permanente? El Señor Jesús se hizo sabiduría de Dios por nosotros. Cristo no vino a explicar para que supiéramos más. Él no vino a explicarnos: mira, nada más te voy a dar más conocimiento para que sepas más de ti. Dice, Cristo no vino a explicar para que supiéramos más, sino vino a salvar al mundo. Él vivió lo torcido de este mundo como nosotros no hemos de vivirlo, para enderezar nuestras vidas. A mí me bendicen mucho los martes de oración. En los martes de oración nos juntamos como iglesia y nos juntamos a orar por algunas personas. Generalmente son necesidades físicas y hay muchas necesidades más. Y es un gozo cuando vemos a una persona que vino y que pidió oración. Es un gozo ver cómo sanó esa persona. Es un gozo ver. Es decir, gracias Dios. Para eso el Señor hace algo así entre la iglesia. Pero a Dios le interesa, claro, bendecir a sus hijos, pero a Dios le interesa nuestro corazón. Hay veces que las personas piden por alguna sanidad y les pregunto: ¿y esta persona por la que estás pidiendo conoce a Cristo? Y me dice: no, no lo conozco. Queremos pedir el mayor milagro. Claro que vamos a pedir por su sanidad, pero queremos pedir por el mayor milagro, que es la sanidad de su corazón. Queremos pedir un corazón transformado, y solamente Jesús puede transformar un corazón de piedra en un corazón de carne. ¿Vienes tú con necesidades en tu matrimonio, de tu carrera, de dinero? Claro que el Señor quiere bendecirte. Claro que sí, somos sus hijos. El Señor quiere bendecir tu matrimonio, pero muy probablemente no lo quiere bendecir Él como tú piensas que debería de bendecirlo. Señor, te pido que ya no me dé tanta carrilla.
te pido, Señor, que mis hijos duerman bien toda la noche. Te pido que lleguen temprano. Muy probablemente, y esas son cosas buenas que pedir, pero el Señor quiere transformar tu matrimonio. El Señor no nada más quiere que sepas. Está bien difícil el matrimonio y no sé qué hacer y que tengas el conocimiento. Pero ya investigué yo en TikTok. Ya ven cuán sabio es TikTok, ¿verdad? Ya investigué yo en TikTok y lo que necesito hacer es el 14 de febrero, en lugar de 3 flores, a lo mejor te llevo 3 flores y un café. De seguro eso va a salvar mi matrimonio. El Señor quiere dar que te des cuenta que Él quiere transformar completamente tu matrimonio de una manera que ni TikTok, ni la inteligencia artificial, ni tú mismo puedes hacerlo, para que tu matrimonio le pueda dar gloria a Dios. Él quiere decirte a ti que tú has de reflejar como hombre a Cristo y a tu esposa, que Él quiere que tú seas sumisa a tu esposo. Y Él quiere que en esa relación tus niños, así como Cristian ahorita que pasó, de chiquito que esté, y le decía a Helman, Él los va a ver a ustedes. Dios quiere que cuando crezca tu hijo, que él sepa cómo es Cristo y la iglesia, tan solo de haber visto a sus papás. Él quiere que sepa cómo es la autoridad, cómo es el amor sacrificial, cómo es el liderazgo en humildad. Él quiere que sepa ese niño o esa niña el gozo de la sumisión en el Señor. El Señor no quiere venir a decirte cómo funcionan las cosas. El Señor quiere venir a transformarte completamente. Pero igual en tu carrera y en el dinero y en tus prioridades. Y a lo mejor si tú has estado pensando, si yo nada más invierto más de esta manera, entonces voy a poder descansar. O si yo aprendo cómo le hacen con eso del Bitcoin para ganar más dinero, entonces voy a poder descansar. Si tu descanso y tu esperanza está en las cosas de este mundo, esos son ídolos, Jebel, vanidad de vanidades. Y a lo mejor vas a tener un poquito más de dinero, un poquito más de conocimiento, y esa satisfacción se va a esfumar así. El Señor quiere que sepa que Él te ha dado todo y que no te va a faltar nada, aún debajo del sol, porque tú eres su hijo y Él ama a sus hijos. Ahora, si tú estás aquí y a lo mejor para ti Dios no tiene mucho sentido, alguien te invitó o llevas un tiempo aquí y aún así Dios no tiene mucho sentido. Quiero decirte que el propósito de Eclesiastés es abrir tus ojos también. Para que tú, al ver estas cosas y al ver ese dolor, tú digas honestamente, sí, es doloroso estar haciendo esto toda mi vida y toparme con pared porque este mundo está torcido. Es doloroso invertir toda mi vida en algo y ver cómo se cae en pedazos en un momento. Si tú estás pasando por eso, quiero decirte que lo que nos está diciendo la palabra es que la sabiduría y las cosas que tú hagas en este mundo van a tener un tope. Y ese tope es feo y es de frente y tiene limitantes. Y eso no va a traer felicidad a tu vida. Y si tiene felicidad, porque tú puedes decirme, no, pues yo he hecho esto y sí me ha traído felicidad. Eso es efímero y tú lo sabes bien. Tú has visto bien cómo esforzarte en todo eso. Te trae satisfacción en un momento y en el otro momento viene el siguiente problema. Y piensas,
Ay, a lo mejor en lugar de invertirme tanto, en haber estudiado tanto, debía haberme invertido en esto otro. Vanidad de vanidades, dice el predicador. No necesitamos más explicación del mundo. Necesitamos salvación. Mientras Habacuc le estaba reclamando a Dios, ¿qué no ves? Dios, ¿qué no ves tú si yo lo veo? ¿Y por qué si lo ves no nos has salvado? Y en medio de todo eso, el Señor le responde. Y el Señor le dice a Habacuc, ¿sí voy a hacer algo? Dice, voy a traer a la peor nación y más dura nación del mundo para destrozar a este pueblo idólatra. Imagínense. Habacuc se da cuenta de eso. Se da cuenta de que Dios iba a tratar con la maldad del pueblo de la que él tanto se quejaba. Pero iba a traer un juicio sobre el pueblo. Traería a una nación despiadada para destruir la maldad. Él supo de la maldad y no pudo hacer nada. El saber es limitado. La sabiduría y el conocimiento en este mundo son limitados. No puede resolver muchas cosas. Después supo de las consecuencias y tampoco pudo hacer nada. Pero Dios le mostró que el justo viviría al poner su fe en Dios. Y 600 años después de esta plegaria y de esta queja de Habacuc, de la descendencia de esos pocos justos que pusieron su fe en Dios en ese tiempo, vino Jesús el Salvador. Habacuc vio la frustración, el dolor de saber más y más que el pueblo entero. Él sabía más que los demás y lo sabía de primera mano, lo sabía de mano del Señor. Iba a morir el sabio y el necio. Pero también vio que su salvación no vendría por saber más, no vendría por conocer los detalles, sino por poner su fe en Dios. ¿Qué creen que hizo Habacuc cuando supo que el Señor iba a destruir el pueblo? ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú si supieras que este mundo se va a acabar en un poco tiempo? Recuerdan que pararon todos los aviones aquí en El Paso y que los iban a parar por 10 días. ¿Qué harías tú si cayera? Hace mucho tiempo pensaba yo, qué bien estamos aquí en El Paso. No hay nada alrededor. Si hay alguna guerra, ¿quién va a querer al Paso? Sí, nomás que tenemos el fuerte militar más grande de Estados Unidos. Así es que si empieza una guerra, muy probablemente el Paso va a ser de los primeros que digan, delete all. Yes. Are you sure? Yes. Blink. ¿Qué harías tú si supieras que en 10 días el Paso se iba a acabar? Voy a ponerme en la noche a ver toda la televisión que no he visto. Voy a ir a ese restaurante muy caro y ahora sí, pues no me va a doler el codo. Y quizás hasta me lleve a mi esposa. ¿Qué harías tú si supieras que en 10 días no vas a existir más? Vas a morir. ¿Crees que Habacuc se puso a construir una casa? ¿O que se fue de parranda? Vamos a emborracharnos. ¿O que se metió de legislador para componer las cosas? A ver si en estos días se compone todo esto. Él supo que tenía poco tiempo y puso su fe y confianza en Dios y comunicó el mensaje que Dios le dio para su pueblo. Entonces el pueblo tuvo conocimiento y pocos respondieron.
Pero lo glorioso es que Habacuc puso su fe en él. Y él supo que tenía que hacer cosas en este mundo. Si tú estás estudiando, sigue estudiando. Si tú estás trabajando duro, sigue trabajando duro. Pero piensa, ¿qué pasaría? ¿Qué va a pasar si empiezo a ver esto a la luz de mi muerte? A la luz de la eternidad. ¿Saben qué pasaría? Dejarías de afanarte. Dice la palabra, por nada estéis afanosos. Y cuando leemos eso se nos hace tan difícil. A mí se me hace difícil. Por nada estar afanoso no podría. Si tú supieras que en 10 días se acaba todo, muy probablemente dejarías de estar afanado. Empezarías a ver cuáles son las cosas importantes. Y a lo mejor una de ellas sería, gracias Dios, porque pronto estaré contigo por una eternidad. Y voy a dejar de ver lo torcido que está este mundo. Pero otro agradecimiento quizás sería, gracias Dios, porque en esta vida, lo mucho o lo poco que tú me has permitido vivir, ha sido un gozo porque te conocí a ti, Señor. Y si me das 10 días, va a ser, me voy a gozar por lo que tú has hecho, porque yo ya no tengo ese afán, porque mis ídolos ya no son más importantes que tú, porque yo ya no ando persiguiendo el viento y cosas que son efímeras y cosas que van a desaparecer de un momento a otro, aunque te puedan traer satisfacción temporal. Gracias, Señor. Yo estoy listo y puedes venir tú. O me puedo morir yo en un día o en una hora o en 20 años o en 60 años, algunos de ustedes no sé. Y el tiempo que me des va a ser para disfrutar de las buenas cosas que me des. Y la primera de ellas es poder conocer a tu Hijo Jesús. Esta es la oración con la que terminaba Habacuc. Todo desesperado, porque tenía conocimiento, pero el conocimiento no le servía de nada. Él buscaba salvación. Dios le da más conocimiento y le dice, muy bien, lo que voy a hacer es esto y esto. Voy a mandar a Babilonia, voy a destruir a casi toda la gente. Voy a destruir la maldad en medio del pueblo. Y él pone su fe en él. Y dice en Habacuc 3, yo se los voy a leer, Habacuc 3:17, dice, aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del redil y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el día de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como los de las ciervas y por las alturas me hace caminar. La sabiduría humana nos mostró por qué el mundo duele. Cristo vino a hacer todo nuevo. Vamos a orar. Bendito Señor. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, Señor. ¿Quiénes somos nosotros para que te hayas fijado en nosotros? Pero es por lo que tu Hijo Jesús hizo en la cruz. Por lo que podemos decirte, Padre nuestro que estás en el cielo. Señor, gracias porque esta vida no se trata de afanarnos, Señor. Esta vida se trata de disfrutar la porción que nos has dado, Señor. Y en diferentes áreas a unos les has dado más que a otros. Gracias por lo que nos has dado a cada uno, Señor, porque es tu porción perfecta. Señor, que haya contentamiento en nosotros
con la medida que tú nos has dado a cada uno, sabiendo que el mayor de todos los regalos que nos has dado es la salvación. De ninguna manera nosotros la pudimos conseguir. No había obra en nosotros que pudiera convencerte a acercarnos a ti. Todo lo contrario. Fue tu amor, fue tu misericordia, fue tu bondad, bendito Señor, la que nos atrajo hacia ti. Gracias, Señor. Y que ese sea el gozo de nuestras vidas cada día, como sabemos que lo será por toda la eternidad. Y Señor, si hay alguien entre nosotros, Señor, que en su vida ha rechazado, te ha rechazado a ti, Señor, o no ha creído en ti, Señor. Señor, tú nos has mostrado por medio de Eclesiastés el dolor que hay. Te pedimos que traigas sanidad en medio del dolor, que traigas consuelo en medio de cualquier afán y desesperanza y ansiedad que haya en su vida. Y te rogamos, Señor, que hagas en cada persona que lo necesite ese milagro tan glorioso de abrir sus ojos, de pasar de muerte a vida, de conocer a tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador. En Él, por Él y para Él damos gloria. Amén y amén.